Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 25, el hombre de la mano seca. Dice la palabra en Mateo 12, del 9 al 10. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Bueno, primeramente tenemos que recordar los mensajes anteriores, los pasajes que analizamos antes, y encontramos nuevamente una confrontación, un encuentro con los fariseos acusando al Señor. Anteriormente fue acerca de que los discípulos recogían espigas en el día de reposo, y esto no era lícito para los fariseos, mas para Dios sí era lícito. ¿Por qué? Porque analizamos que el amar al prójimo y el amar a Dios están por encima de las otras órdenes dadas por el Señor. Lo principal que nosotros somos llamados a hacer es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Siempre hacer el bien a nuestro prójimo está por encima de toda otra ley que se haya establecido. Entonces, eso fue lo que analizamos anteriormente. Y ahora nos encontramos con un caso parecido, bastante parecido. Y es que dice la palabra que Jesús vino a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era el lugar donde se reunían para compartir la palabra cuando estaban lejos del templo en Israel, y se compartía solo los días de reposo, se compartía la palabra. El resto del tiempo funcionaba como un tribunal. Y encontramos aquí una pequeña diferencia respecto a los versos paralelos a este mensaje, porque nos dice este pasaje en Mateo, nos dice que los fariseos le preguntaron a Jesús para poder acusarle si era lícito sanar en el día de reposo. Pero en los versos paralelos, en Marcos y Lucas, la palabra dice que fue Jesús quien le preguntó a los fariseos si era lícito sanar a este hombre en el día de reposo. Entonces, al presentarse en los otros dos evangelios, digamos que por mayoría, por más registros, diríamos que la versión correcta sería que el Señor Jesús fue quien les preguntó a ellos, porque ya sabemos la actitud que tenía el Señor, un poco desafiante hacia ellos, para llamarles la atención, para poder llegar a ellos de una forma especial. Pero sea como sea, lo importante de este pasaje es que se muestra esta pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Prácticamente la pregunta ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo otra vez? ¿Es lícito ayudar a alguien en el día de reposo? Y nos encontramos con un hombre que tenía seca una mano, que no podía hacer nada con su mano. Tenía una gran incapacidad, un gran problema, y que seguramente mucho tiempo había luchado con esto. Pero los fariseos lo que están buscando es acusar al Señor. Otro mensaje importante que nos da esta palabra es saber que no todas las personas van a, a la congregación, van a la iglesia con intenciones correctas. Los fariseos estaban ahí con la única intención, vemos, de acusar a Jesús. De acusar a Jesús. Y anteriormente vimos que los fariseos estaban ayunando, y eso es algo muy bueno, algo que agrada a Dios. Pero ¿por qué lo estaban haciendo? Para acusar a Jesús y a sus discípulos. Entonces nuevamente vemos que hay un problema, que están haciendo las cosas correctas, las cosas buenas, pero con una mala intención. Están haciendo bien las cosas externamente. Están haciendo las cosas externamente, pero en su corazón ellos no entienden lo que están haciendo. En su corazón ellos no lo están poniendo para todo eso que están haciendo.
Y esto es para ponernos a reflexionar a nosotros mismos, porque creo que cuanto más nosotros señalemos a los fariseos y nos sintamos superiores a ellos, es cuando más fariseos somos, cuando más actitudes como ellos tenemos, cuando más los vemos de lejos y decimos yo no soy así, porque así era como actuaban ellos. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos si lo que nosotros hacemos para el Señor lo estamos haciendo de corazón o lo estamos haciendo simplemente por hacerlo, simplemente por cumplir. Es una pregunta fuerte, pero que debemos de hacernos. Y continúan los versículos del 11 al 12. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Que Jesús les hace una comparación muy clara. Les está diciendo, ¿qué vale más, la vida de un hombre o la vida de una oveja? Si ustedes tienen una oveja y está en problemas y necesita su ayuda, ustedes no la van a ayudar, ustedes no la van a levantar. Evidentemente, Jesús les está diciendo, ¿por qué ustedes buscan y desean que aquello que es suyo, sus animales, su familia, eso que es suyo, que está con ustedes, ustedes buscan que esté bien? ¿Por qué ustedes no están viendo que este hombre está pasando por penas, está pasando por tristeza? Su vida no vale más que la de una oveja. Él no es importante para ustedes. Este es alguien valioso. Cada persona es valiosa para el Señor. Para los fariseos no. Para ellos era cualquier persona que estaba padeciendo. Para el Señor era alguien sumamente valioso por quien valía la pena sacrificar su propia vida. Entonces, es lo que vemos y es lo que dice el Señor. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Qué es lo que pasa? Que encontramos que según la ley de los fariseos, que ellos tomaron la ley de Dios y agregaron muchas leyes y órdenes en su propia conveniencia para sentirse superiores a los demás. Entonces encontramos que según la ley que ellos modificaron, solo se podía ayudar a alguien enfermo en el día de reposo si era caso de vida o muerte. En el caso del hombre, de este hombre de la mano seca, no era un caso de vida o muerte. Pero Jesús también sabía que la ley no dice nada en contra de lo que él iba a hacer, que era hacer bien a alguien. Jesús mismo lo dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. No solamente si es un caso de vida o muerte. Es lícito, es necesario hacer el bien en todo momento. Y eso es lo que ellos no entienden. Había un impedimento de una ley que ellos malentendieron, malinterpretaron. Pero el Señor sabía que Él estaba haciendo lo correcto. Para Dios siempre lo correcto es hacer el bien a los demás, que mostremos el amor de Dios al mundo. Si ellos se llamaban representantes, maestros de la palabra de Dios, ¿por qué no entienden que la palabra de Dios lo que muestra es la misericordia, la gracia de Dios? Hasta que llega el juicio de Dios, aún así, Dios es un Dios de misericordia. Dios es justo, pero ellos solamente miraban en hacer justicia, en cumplir la ley, pero no miraban en mostrar gracia y misericordia a los hermanos. Y si vamos ahora sí al verso paralelo en Marcos, nos muestra algo muy impresionante,
que no nos muestran los otros dos evangelios. Y es lo que leemos en el capítulo 3, en los versículos del 4 al 5. Dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Bueno, encontramos que primeramente la última parte, cuando ya Jesús hace la sanación a este hombre, la vamos a estar estudiando en una segunda parte de este pasaje, porque hay muchos mensajes importantes que tenemos que analizar en este video, pero habrá otro además. Amén. Pero vemos que de nuevo hace el Señor la pregunta, que si es lícito en el día de reposo hacer bien o mal. Dice que ellos callaban, los fariseos callaban, ellos no querían escuchar a Jesús, no tenían el deseo de escuchar a Jesús porque para ellos era alguien falso, era alguien que no venía de Dios y ellos solo deseaban acusarlo y entregarlo. Encontramos algo increíble, que es que el Señor mira alrededor con enojo y entristecido. Hay dos sentimientos. El Señor está enojado por la dureza del corazón de ellos, pero también está entristecido en su gran amor y su misericordia, igualmente por la dureza de sus corazones, porque sabe que se encuentra en una situación muy difícil, muy dolorosa, muy complicada de salir, que es la dureza del corazón. Y vamos a estudiar qué es lo que nos enseña la palabra acerca de la dureza del corazón, qué nos quiere decir la palabra acerca de la dureza del corazón. Entonces vamos a estudiar lo que nos muestra la palabra en Romanos 9, del 17 al 20. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces encontramos un mensaje muy claro, y es que el Señor hace lo que Él desea hacer y nadie le impide. ¿Qué hacer nosotros? No, ¿cómo vamos a altercar con Dios? ¿Cómo vamos a decirle algo si nosotros somos el vaso de barro y Él es quien nos formó? Y dice la palabra que el Señor, de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Y nos muestra el ejemplo del faraón. Nos habla la palabra en Éxodo 7 y creo que en los capítulos en adelante, si no me equivoco, acerca del faraón y de cómo él no quería dejar ir al pueblo de Israel. Una y otra vez Dios le dio la oportunidad de que Dios le dio la advertencia de que él dejara ir al pueblo. Le dio una orden y él desobedecía y desobedecía y desobedecía. Y cada vez que él desobedecía, su corazón se iba endureciendo más. La dureza del corazón es provocada por el pecado y sobre todo por la incredulidad. Cada vez que el faraón no creía que Dios era poderoso para liberar a su pueblo, su corazón se endurecía más y se endurecía más, hasta que llega un punto en que
ya no hay nada que hacer con él. Ya no hay nada que hacer con él porque viene el juicio de Dios sobre él y sobre su nación a causa de la dureza de su corazón, porque Dios muestra su misericordia dándole la oportunidad en varias ocasiones de que él obedezca la palabra, pero él no quiere hacerlo por el orgullo que hay en su corazón, por la incredulidad que hay en su corazón. No quiere dejar ir al pueblo. Y encontramos que cuando él tiene la necesidad, hasta le pide a Moisés que ore por él. Y Moisés ora a Dios y Dios hace parar la plaga que estaba en ese momento. Ni el faraón nuevamente parece que está tranquilo, pero vuelve y no permite que el pueblo se vaya. O sea, en un momento aparenta que su corazón no está endurecido, pero su corazón sigue endurecido. Es algo increíble cómo se muestra la dureza de corazón y cómo es algo que hace gran daño a las personas. Y vamos a ir por un momento a lo que nos dice la palabra en Romanos 1, los versos del 24 al 25. Y este pasaje habla hace un resumen de lo que pasó durante mucho tiempo, cómo las personas no quisieron creer en Dios, a pesar de que Dios se mostró a ellos y Dios se sigue mostrando a cada persona. Dice la palabra que lo invisible de Dios se hace visible. Su gran poder y deidad se hacen visibles en su creación. En su creación se hacen visibles en lo que Él ha hecho. Es imposible dudar del Señor si no es porque tenemos un corazón lleno de incredulidad y endurecido. Y dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos que la dureza del corazón del hombre provocó que Dios los entregara a esos malos deseos que ellos tenían. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y Dios les dio lo que ellos deseaban. Vino juicio, ya no vino más oportunidad, porque claramente Dios les dio la oportunidad de creer en Él, pero muchas personas no quisieron creer por la dureza de sus corazones, por la incredulidad en sus corazones, así como pasó con el faraón. Entonces vemos que la dureza de corazón viene a ir creciendo en una persona. Cuanto más desobedece a Dios, cuanto más es incrédulo ante la palabra del Señor, su corazón se va endureciendo cada vez más, hasta que llega un punto que lo único que queda para esa persona es el juicio de Dios. Y es algo fuerte, pero así es, sí, nos muestra la palabra. Obviamente que a una persona que verdaderamente sea salva, que verdaderamente el Señor le haya mostrado su evangelio, su buena noticia, el Señor le haya salvado, es imposible que una persona se pierda si es verdaderamente salva por Dios, que llegue a ese punto de endurecerse hasta que ya no quede más que el juicio sobre esa persona. Pero sí, hay grados en los que una persona creyente en el Señor puede endurecer su corazón, pero puede salir de ahí. Y eso lo vamos a analizar más en el próximo mensaje, pero vemos que es un problema muy grande, la dureza del corazón y cómo va creciendo en la persona cada vez que esta persona insiste y es terca en el mismo error, en la misma acción, en el mismo pecado. Esto va creciendo en esa persona. Igualmente,
Nos dice la palabra en Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Entonces esta palabra de Proverbios nos viene a decir, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. El temor a Dios ya lo hemos analizado en este canal y viene a ser como el deseo de honrar a Dios, no por temor a lo que Él nos puede hacer, sino con un profundo respeto y un gran agradecimiento, como un hijo tiene temor, tiene un gran y profundo respeto por un buen padre que haya tenido, que tiene el deseo de no fallarle a ese buen padre por lo bueno que ha sido ese padre con él. Entonces, así viene a ser el temor de Dios. No es un temor de simple miedo, sin razón, sino un temor de agradecimiento al Señor. Y dice más, el que endurece su corazón caerá en mal. Entonces vemos que el endurecer el corazón es no temer a Dios, es no reverenciar a Dios, es no someterse a Dios, es desobedecer a Dios. Y dice que el que endurece su corazón caerá en mal. Entonces estamos hablando de algo terrible, de algo terrible. Por eso nos dice la palabra que Jesús se entristeció al ver la dureza del corazón de los fariseos. Él se enojó por lo tercos que ellos eran, por cuánto ellos insistían en lo mismo que no tenía sentido, pero se entristeció al saber que ellos estaban en una situación muy difícil, que ellos estaban buscando el juicio de Dios, que ellos estaban buscando ser castigados hasta el peor punto por tanta dureza de corazón que ellos ya tenían. Pero bueno, si Dios lo permite, en el próximo mensaje vamos a seguir analizando el gran problema que puede ser esta dureza de corazón, pero como siempre, la gran bondad y la gran gracia de nuestro Señor. Así que bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.